llegado que el momento tengo que partir. Ha llegado que el momento, la vida es así. Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que llorarás por mí. Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que lloraré por ti. Cayó muy mal que la primera directora que promovía la negociación fuera removida el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La elección de la fecha denota la impunidad, la violencia y la provocación permanente de situaciones de conflicto. En el caso del teatro, generalmente producidas por la directora de Recursos Humanos. Todos los casos que menciono están documentados y presentados ante la justicia. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Y creemos que los mensajes son muy explícitos. Lamentablemente, porque confiamos en la negociación, agotamos las 3 instancias de negociación, las 3 saboteadas internamente, y ahora ya no queda otra que salir a hacer público todo esto y a pedir intervención de los colegas de la música clásica internacional. Las 2 delegadas quedamos muy expuestas ante la confianza de nuestros colegas. Me queda un sabor amargo y la sospecha de que todo lo actuado y de la forma en que se fue desarrollando fue premeditado, para desprestigiarme frente a mis colegas y así terminar de romper el tejido defensivo de los derechos laborales, después de haber trabajado tanto y de haber mantenido una conducta de respeto y de colaboración indiscutida. El sabor es muy desagradable. Yo seré una idealista, pero creo en la política, y creo que los funcionarios están para mejorar la calidad de vida de la gente y no para ver en los representantes de cada grupo de trabajadores enemigos. Así estamos, y así el país no va a ningún lado. Cuando me encomendaron trabajar, yo no vi en los funcionarios enemigos. Veo gente que necesita toda la colaboración para poder implementar las normativas y desarrollar las condiciones adecuadas para que nosotros podamos llegar a trabajar en los mejores niveles posibles. Pero de lo que he sentido en estos 10 años es que nos han visto siempre como enemigos. O sea, no tiene ningún sentido, y me parece que funcionarios así no nos sirven, son destructivos. Realmente creo que esta es la cultura de funcionarios que hay que tratar de modificar. El funcionario no tiene que ver en el trabajador un enemigo. Si no nos ayudamos entre nosotros y siempre estamos recelando, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que ese es el gran drama de nuestra sociedad y de nuestro Estado, porque a priori todo el que está sentado en el otro lado de la mesa, un enemigo. Uno puede tener coincidencias o disidencias a niveles ideológicos o de las personas, pero al momento de trabajar, uno rápidamente tiene que darse cuenta si el otro, el que está intercambiando conocimiento con uno, es una persona honesta o deshonesta. Y en mi caso, solo han podido ratificar honestidad, colaboración y respeto. Entonces, la devolución de un trato irrespetuoso y hostil, porque no abrir las negociaciones cuando otros las rompen, deja sospechas de que ha habido intencionalidad de parte de la gestión. Y eso es lo que a mí me ha dejado un sabor realmente muy amargo. Pero sobre todo, que hayan corrompido a colegas y compañeros para perjudicar a todo el personal, me parece perverso. Porque siempre, y por más incorrectas que hayan sido las actitudes de los colegas o compañeros, la condición para que traicionen la generan quienes tienen el poder. Así como algunos cobran retorno de contratos a testaferros vulnerables, aunque la ley penalice a ambas partes, el que corrompe, porque tiene el poder, es más culpable. Y el que es corrompido tiene atenuantes. Un funcionario que abusa de poder no tiene ningún atenuante. Es moralmente condenable en tanto esté ocupando un cargo público. En el ámbito privado y con los dineros privados, cada uno es libre de arriesgar su patrimonio o libertad. Pero en el ámbito público, y sobre todo monopólico como es el Colón, el poder que les damos no es para corromper y lastimar gente, sino para servir al bien común. En el Teatro Colón, quienes hayan sido favorecidos con una posición gerencial o de dirección, han instigado la violencia, malversado recursos y corrompido colegas, que más allá de que han tomado la decisión incorrecta, la relación de fuerzas es tan totalmente desequilibrada que no tienen la misma responsabilidad.
Los mensajes son muy explícitos. Cuando no contestan las notas, cuando mienten, cuando operan contra solistas o concertinos y los dejan en estado de vulnerabilidad, y cuando nos aíslan a las dos delegadas que veníamos resistiendo y no nos dan respuestas, de repente con los mandatos vencidos, pero sin poder hacer elecciones por la cuarentena, la pandemia, el COVID, hasta hace pocas semanas todos teníamos los mandatos prorrogados. Pero ahora las dos mujeres no, y los varones sí. Todo es tan violento por lo expuesto que a uno le cuesta entender la lógica de cómo van a dejar aisladas solamente a las dos mujeres, con tanta publicidad que hacen de violencia de género, y que no es posible que esto suceda. Pero sucede. No nos dan respuestas. El sindicato no contesta, ni sí ni no. Mientras tanto se creó una subcomisión paritaria, una figura que no existe. La primera vez que escuchamos subcomisión paritaria, donde no están las orquestas ni las delegadas, pero sí están los denunciados de haber roto la negociación, haber instigado mi linchamiento. Nadie nos preguntó a nosotros si queríamos estar o no en esa comisión. Se envió una denuncia al directorio con fecha límite del 1 de diciembre y no pudimos avanzar más por no tener claro cuál es nuestra condición. Nunca nos hemos corrido de las formas del respeto, aunque no hemos recibido el mismo trato. Pero a la larga, el que maltrata una vez sin remordimiento, lo seguirá haciendo y no podrá sostenerlo por mucho tiempo. Aparentemente, estaríamos tocando intereses demasiado importantes como para minimizar las amenazas, y nos los han dicho ya 3 veces. Imponer miedo para debilitar toda reacción en defensa de los derechos laborales, de resguardar los niveles de excelencia, esos logrados por 2 generaciones como Piluso, Seiber, Solhofer, Asaj, yo misma, Andrea Merenson, que trabajé con Gabriel Pinete durante 7 años para esta negociación, Pablo Sarabí, Gerardo Pachila, que me acompañó durante un periodo hasta que renunció, pero casi se va a las trompadas con los delegados técnicos en la delegación, Fernando Chapero, Marcela Maguín, Hernán Briático, Javier Dragún y muchos otros. Como también sobreentendemos el mismo esfuerzo han hecho los colegas de la Orquesta Estable, sobre todo antes de que se instalara la violencia ejercida por algunos integrantes avalados, encubiertos por la Dirección de Recursos Humanos y Ejecutiva, que eran la interna de Alcaraz. Quedamos en el medio de una interna en la cual se disputaban también las carreras de las orquestas y de todo el teatro. Quizás en mi inocencia o importancia que le doy al valor de la palabra, jamás imaginé que abiertamente dirían una cosa y harían lo contrario. Sobre todo alguien que está en carrera para ser presidente. Siempre me pareció algo demasiado peligroso, o sea, seré muy básica, muy simple para la política, pero si uno se compromete a hacer algo y no lo hace después, bueno, que no se queje de las consecuencias, porque no es lo mismo cumplir que no cumplir. La verdad que no nos ha hecho nada de gracia todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, por lo desconcertante, porque el Teatro Colón no es una oficina cualquiera, ni nosotros somos unos jóvenes a los que se puede maltratar sin que reaccionemos. Yo podría jubilarme en abril, pero en este contexto lamentablemente no voy a poder. O sea, voy a tener que seguir 5 años más, y sobre todo porque no voy a soltar esto hasta que no termine, porque yo lo empecé. Llevo 10 años invertidos, perdí mi carrera, perdí mi profesión, quedé mal parada frente a mis compañeros por la falta de palabra del jefe de gobierno, y me quedan las dudas cuando las cosas son tan expuestas y tan evidentes y son políticamente incorrectas. Pienso que en el medio debe haber algún pícaro que hizo de sus travesuras y no elevaron la información como debe ser, o generaron una imagen que no corresponde a la realidad. Me cuesta mucho aceptar la derrota de la negociación política, sobre todo con el trasfondo de género de tanta violencia, porque si yo me abro, estoy perjudicando a las próximas generaciones, condenándolas, y por supuesto a las actuales también, a la vulnerabilidad paralizante
es el comienzo de la vuelta al teatro que Bubi contaba de 1920. Porque el objetivo es quebrar la voluntad de la gente y su capacidad de defensa a través del miedo. Entonces, si me pudieron correr a mí y a los solistas más importantes, ¿qué les queda a una joven que acaba de ingresar y que se siente débil, vulnerable y desprotegida? Destruir a los capaces solo les hace ganar un poco de tiempo. El punto es que están atentando contra los derechos humanos y los acuerdos internacionales, las legislaciones nacionales y municipales, con una impunidad y un discurso realmente mediocre promovido por funcionarios públicos de los organismos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, pregonan la calidad y la eficiencia, pero lo que se ve, la verdad, es muy desconcertante, ¿eh? Intentan minimizar los logros de los demás, sostenidos en conductas de ética y valores meritocráticos, para así ir denigrando su obra. Desaparece la amenaza de producir resistencia, lo que no se ve no se extraña. Han liberado el terreno instigando la violencia. Esto está comprobado, pero lo hemos aguantado muchos años porque la Dirección de Recursos Humanos era la representante del teatro en la negociación de carrera. Y nosotros priorizamos absolutamente la negociación para cerrar, porque son muchos años los que venimos arrastrando con esta situación económica. En una época eran, retrasos, pérdida del valor adquisitivo del salario, pero hoy ya todos tienen más gastos que ingreso salarial. La violencia interna entre colegas no es casual, porque cuando se encubre a los violentos, a los que están denunciados, se les dan conciertos, se les permite viajar sin licencias, es una provocación y es la instalación de un mensaje de fuerza y de protección a los violentos. Entonces, como las víctimas son mayormente solistas de trayectoria internacional y mujeres con conducción o representación gremial, si se destruye a los más fuertes, ya está, los demás no abren más la boca y van a hacer lo que les digan. Pero lo más grave no es que los artistas trabajen manejando un Uber o haciendo delivery o dando clases. El problema es que cuando se rematan los niveles conseguidos con tanto esfuerzo, es el público y el prestigio de la institución los que sufren las consecuencias. Y ni siquiera saben qué está pasando. Es inminente la reacción internacional porque desde hace 3 años esperan la respuesta que comprometí de enviar el resultado del trabajo producido. El compromiso fue compartir la investigación que no se había hecho hasta el momento y que fue muy completa. Están todos esperando hace años, porque yo no fui muy explícita cuando hice los reportes o cuando nos hemos reunido por Zoom, porque la verdad que no sabía cómo expresar el bochorno de llevar 10 años y no poder dar estas devoluciones. Bueno, pero ahora ya tuve que explicar, no fue nada cómodo y quedó expuesto el incumplimiento del Acuerdo 190, la ley de violencia de género. Hemos mandado 7 alertas para no llegar a esto. No nos hace ninguna gracia exponer esta situación. Por las señales que hemos tenido hasta ahora, no sabemos siquiera si esto va a producir alguna toma de conciencia. A mí siempre me queda una duda, porque yo nunca hablé con Larreta directamente. Pero bueno, Larreta no nos atendió, no contestó al pedido de audiencia de 18 solistas y las 2 delegadas. Y yo creo que sería demasiado peligroso para Avogadro si no la tramitó, en un caso donde hay 15 denuncias de violencia laboral y de género. Y encima las víctimas son prestigiosas. Pero sí renunció hasta una directora de la gestión. Diana Canela, directora ejecutiva de la Filarmónica, renuncia acosada por los mismos que están denunciados en mi sumario. O sea, la violencia está instalada porque no se condena desde arriba. En el caso de Alcaraz, cuando se produce mi linchamiento, como decimos, la bala debía atravesarme y pegarle a ella. Salvo que yo le pedí que no sancionara, que me dejara encarar personalmente la denuncia y la haría según los protocolos en sobre cerrado y con
anonimato, pero si lleva 3 años en la procuración y todavía no hay ni un solo imputado. Había escuchado comentarios de que la procuración respondía al gobierno, pero la verdad es muy burdo. Tuve que pedir la asistencia de la oficina de la Defensoría del Pueblo, al ombudsman, y recién empezó a moverse cuando pidieron vista del expediente y empezaron a averiguar qué pasaba. El expediente quedó desdoblado en 2 números y me mandan una comunicación diciendo que se dio por concluido y que no había ningún imputado. Después me mandan 2 meses después otra comunicación diciendo que el expediente estaba en proceso de investigación. Entonces me comunico con el ombudsman y se comunican y le contestan que no, que sí, que bueno, que no, que eso, que no, como digo yo siempre. Es un desorden. Lo hacen a propósito, según dicen algunos, pero bueno, finalmente el proceso sigue en etapa de investigación después de 3 años. Ya fueron testigos. Diana Canela, directora ejecutiva de la Filarmónica, renuncia también por acoso laboral. Y Paloma Herrera también se va por acoso. Diferentes problemáticas, pero es lo mismo. Si vemos la foto con las 12 mujeres, directoras que había, directoras y representantes gremiales y músicas que fueron acosadas, faltaba Alcaraz, y como yo dije, era la que venía, la que seguía, era la que garantizaba la negociación. Fue quien fue a hablar al SUTEGOE, fue quien fue a hablar al gobierno y cumplió tarde, pero cuando vino a comunicar que la reta había aprobado 300 millones, bueno, fueron 3 días antes del famoso linchamiento, porque se filtró esa información, que puede haber sido de recursos humanos o de la dirección o del directorio, del director obrero. Roxana Valle está muy mal. Es preocupante su estado de salud, físico-emocional, bajó 12 kilos, no puede comer casi nada. Y si este caso no trae justicia, y los estamentos nacionales, municipales, dedicados a la violencia laboral y de género no intervienen, como no ha intervenido correctamente la Procuración, que tiene desde hace 3 años un sumario parado, y no lo mueven salvo cuando mandan alguna notificación de la Defensoría del Pueblo. En esos 3 años no hemos tenido contención ni legal ni de salud. Ambas nos hemos enfermado, el deterioro es importante, pero hemos tenido que cubrir todos los gastos producidos por la violencia de quienes hemos denunciado y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque nunca levantaron el teléfono con 15 casos y todos prestigiosos. Lo más llamativo es que nadie levantó el teléfono para preguntar cómo estábamos. Hasta el día del linchamiento he ido a las reuniones de diseño de la carrera en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un grado de cordialidad y amabilidad de los técnicos. Hemos estado en recursos humanos. Nunca vimos indicios de algún tipo de resistencia en ese momento. Cuando de repente pasa el linchamiento, nadie levantó el teléfono. Es evidente que sabían lo que había pasado y sabían que había sido un linchamiento con calumnias e infamias, porque yo quise hablar con la reta en ese momento, y hasta fui al sindicato y todo el mundo miraba al costado. O sea, la alianza queda demostrada en ese momento. Todos desaparecen, nadie ofrece contención, como mencionan todos los protocolos y la ley, y hasta el día de hoy esto sigue siendo así. Por lo que esta asociación, que se verá si es lícita o ilícita, ha seguido operando en beneficio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto las prebendas que reciben. Esperaremos un tiempo prudencial y pediremos intervención a los organismos internacionales. Nosotros estábamos tan entusiasmadas por los avances de Argentina en materia de políticas con perspectiva de género, que se ven muy potentes desde afuera, al punto de que el 4º simposio de mujeres directoras de todo el mundo se va a realizar en Buenos Aires en el mes de octubre.
Y en ese momento estaríamos también presentando la implementación de la ley de cupo en el caso de las mujeres directoras. Esto ya ha generado toda una mirada sobre Argentina muy positiva, pero ahora que el Teatro Colón aparezca con 10 años de violencia porque no cumplir la palabra y un acuerdo presentado a la prensa es violencia. De mí no pueden decir nada, presenté todo lo que me pidieron. 3 investigaciones, en cada etapa fueron diferentes parámetros. Cumplí con todo. Y de una evaluación de todas las notificaciones mías, lo único que van a encontrar es respeto, amabilidad, corrección, porque de eso sí me he cuidado muchísimo en todo este tiempo. De mí no van a decir que no fui más que correcta. Pero las cosas que nos han hecho son indescifrables. Son 23 años de espera, toda una carrera prácticamente. En mi caso, bueno, yo cumplo 40, pero se supone que los 30 prácticamente es la vida profesional de un músico. 23 sin carrera. Nosotros no hemos faltado en las comunicaciones y en las acciones cuando el gobierno habilitó. ¿Por qué no habilitó en otras oportunidades? Y bueno, con hacer números, pero como me dijeron alguna vez, y bueno, también tenés la vía de la justicia. Ahora no nos queda otra, pero la vía de la justicia no vamos a hacer solamente nosotros. Las negociaciones ya habían avanzado mucho y todos los sustentos presentados tenían consenso. Solo esperábamos conocer el presupuesto que Larreta aprobara. Quizás seguramente en 2 etapas, porque estamos saliendo del COVID. Lo que sí era muy claro era que había una actitud de ambas partes de querer cerrar y de encontrar una solución. Y la solución seguramente, por lo que nos decía Dominico era que bueno, lo que le preocupaba eran las expectativas, porque nosotros estamos muy atrasados. Esto no es un aumento salarial, es una recomposición, pero aparte toda una carrera. Cuando llegáramos al punto de saber cuál era el presupuesto que iba a aprobar Larreta, que fueron estos 300 millones para la carrera de las orquestas y un adelanto de carrera para todos los demás. Hay que aclarar que el tema de los gastos de funcionamiento de las orquestas no es lo mismo que la carrera, solo que se convino que se iba a tratar toda esta temática en el mismo periodo de negociación de la carrera, porque la carrera sí tiene que ser la misma para todos los trabajadores del teatro, y ahí es donde entran las especificidades de cada uno, pero los gastos son solamente nuestros, entonces no entran en la discusión de la carrera específicamente, sí en el mismo periodo y en las mismas reuniones. Pero los que rompen la negociación no le cuentan a los demás cómo fue. Ellos sí sabían, porque
se desencadenó todo muy rápido cuando 3 días antes nos avisan que ya estaba el presupuesto de la red aprobado. Pero el punto desconcertante es que cuando termina el linchamiento, bueno, yo hago las denuncias y pido también las disculpas en las mediaciones, y a los 2 meses voy a hablar con Alcaraz y le pregunto si puedo avanzar sobre la negociación. Y ella se puso mal, me dice, yo no puedo ir a hablar con la red ahora por esto, porque los que rompieron la negociación salieron a la calle, hicieron protestas, y con mentiras además, porque diciendo que no los recibían. No los pueden recibir, porque por ley solamente pueden recibir a los delegados, y a mí sí me lo recibía. La reta se ofendió y bueno, cerró las puertas, las claraboyas, las ventanas, y no quiso negociar más. Ahí es donde vienen todas las dudas que queríamos nosotros aclarar con él, de qué información tuvo él. Porque la lógica es que si hubo un linchamiento a la persona que estaba negociando, aprobada por el sindicato, por la dirección del teatro y por la gente de recursos humanos del gobierno, no tenían que cerrarme las puertas a mí, sino al contrario, abrírmelas y cerrar. Porque el problema de la carrera la tiene el gobierno también. Hace 23 años que no ha implementado esa carrera. En mi caso, yo cobro por 40 años el equivalente a 2 hamburguesas, 2 helados y un taxi y la entrada de cine, para 2. Ese es el reconocimiento a la experiencia en el Teatro Colón. Cuando en todo el país, bueno, ya lo que he comentado en otros capítulos, directamente es muy superior el reconocimiento de experiencia, o sea, la carrera. 23 años deben. Si nosotros litigamos, porque como no hay otra respuesta, tendremos que empezar a hablar con los reclamos judiciales. Nosotros litigamos 23 años atrás. La peor carrera que se implementó para toda la ciudad tiene 23 años de deuda. Entonces, es muy fácil, yo insisto mucho en este punto, es muy fácil hacer macanas, no contestar, ofenderse, cuando después los juicios los pierde el Estado, porque no son a la persona física. Yo siempre digo que el funcionario debería responder con sus recursos, sus valores, las demandas que vienen a posteriori, tu deficiencia como gestor. A mí me cuesta mucho demandar al Estado, porque el Estado somos todos. Yo tengo esa concepción, entonces para llegar a demandar al Estado tiene que ser algo muy grave. Y en este momento es muy grave porque si todo esto queda así, la impunidad envía un mensaje muy negativo y ya se nos están enfermando los compañeros, los colegas, por este miedo y esta impotencia que se instaló. En tanto no se ponga cada cosa en su lugar y se retrotraiga a las tradicionales conductas, órdenes que hemos vivido toda la vida en la orquesta y en el Colón. El Colón va a ir cada vez a una decadencia mayor, no se va a estancar. Esto cada vez va a ser peor porque hay un descontrol y un caos. No lo puede ordenar el director de turno que esté, porque empiezan a cebarse. Ya los músicos de fila le han gritado a un concertino y nadie se paró y dijo nada. En otra época los mayores se paraban y no duraban ni 2 segundos. Ahora está todo subvertido, no es solamente la relación nuestra con los directivos y los directivos conflictivos, sino que es entre pares también, es un aquelarre, todo subvertido está. Y esto se va a trasladar indefectiblemente, y ya se trasladó. Yo he escuchado una función de ballet que era insufrible, y no es culpa de los músicos, porque los músicos están como en arenas movedizas. Hay algunos que son unos pícaros y que son los hostiles, pero son pocos. Todos los demás están angustiados, están a la deriva, y hay en la dirección del teatro gente perversa.